Bien, en aquellos que creen estar justificados por sus obras, Marcos de la Zeta nos comenta mucha doctrina espiritual referida al tema del corazón. Yo los voy a remitir al párrafo 114 y al 150. Yo sé que muchas veces no hay tiempo, ustedes no tienen tiempo de leer la totalidad de los textos, así me lo han dicho. En todo caso, no hay problema, fíjense, en la página, digamos, 199 de volumen 1 de Filocalía, todo ese contexto de varios párrafos les puede dar una buena idea de esto que vamos a hablar ahora, en el 114, que dice: el espacio en el corazón es la esperanza de Dios. La falta de espacio es representada por la preocupación por el cuerpo. Fíjense ustedes qué buena síntesis. Ya saben que a mí lo que me parece destacable, lo repito. El espacio en el corazón es la esperanza de Dios. La falta de espacio es representada por la preocupación por el cuerpo. Qué interesante que Marcos aquí nos habla del espacio en el corazón. El espacio en el corazón. Y lo hace, por eso les digo, en todo caso lean 1 o 2 páginas colaterales a este párrafo. Nos habla del espacio en el corazón, el cual podemos oponer a aquel corazón contraído, endurecido, hecho piedra que tenía el faraón de Egipto, como una alegoría profunda de cuando el ego, la soberbia y nuestra propia importancia personal nos domina y nos cierra, nos limita la obra de la gracia. Me ha parecido interesante el tema de que Marcos hable de la noción de espacio en el corazón. Fíjense que no es frecuente. El corazón como un espacio que puede constreñirse o ampliarse. Y esta amplitud, yo tomé nota de 3 aspectos. Uno es la amplitud de criterio. Cuando nosotros tenemos espacio en el corazón, naturalmente nuestro criterio abarca las diferentes situaciones de nuestro prójimo. Un corazón espacioso no juzga, no emite juicios. En todo caso, si ve pasar pensamientos de crítica hacia el prójimo, los desarticula con cierta calidez, con cierta empatía con ese prójimo, a raíz de que conoce que el corazón humano padece los mismos males en todos. Se empieza a ver en los demás no solo una persona, no solo un hijo de Dios, sino también un momento espiritual. Empezamos a percibir en los demás la fotografía de un momento espiritual. Es como si en una maratón nosotros no podemos criticar al que va casi en el último lugar o en el último lugar, ni a aquel que a una edad avanzada está corriendo una maratón. Es decir, todos los corredores, en realidad, están corriendo su propia carrera, están siguiendo su propia evolución espiritual. Una mirada superficial nos hace admirar a los corredores de la primera línea, del primer pelotón, y nos hace criticar o degradar a aquellos que van en las últimas posiciones y demoran quizá el doble o el triple de los primeros corredores. Pero cuando nos focalizamos y estudiamos la historia de cada corredor, a lo mejor nos encontramos con héroes o, por decirlo así, con esforzados y secretos corredores que están haciendo algo muy valioso para las propias condiciones desde las cuales partieron. Esto es el momento espiritual. No podemos juzgar, primero porque si nos vemos a nosotros mismos nos damos cuenta de que no podemos juzgar a nadie,
por nuestro propio estado espiritual. También porque no conocemos el corazón de las personas como si Dios lo conoce. Y tampoco sabemos en qué parte de su recorrido espiritual y cuál es el significado del momento que esa persona está atravesando. Entonces, volviendo, un corazón espacioso tiene amplitud de criterio, no juzga, sino que mira más allá, se enfoca en ver el momento espiritual de su prójimo. Otra cosa de la que tomé nota es que, ¿cómo podemos saber si nuestro corazón se está haciendo de piedra, si se está endureciendo o si por el contrario se está ampliando y dulcificando, imitando a Jesús? Un buen punto para evaluar esto sería ver si nos defendemos. Mientras nosotros nos defendemos con frecuencia, aun si no se nos ataca, pero permanecemos en una posición defensiva, esto es, justificando a cada rato lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, podemos estar sospechando que nuestro corazón no se está ampliando, sino contrayendo. Es un buen criterio, a mí me ha gustado y lo he extraído del texto de Máximo para comentárselos. Defender nuestra persona implicaría un progresivo endurecimiento del corazón. En cambio, aceptar las críticas, las correcciones que se nos puedan hacer, los comentarios que podrían ser hirientes llegado el caso, aceptarlos y tratar de vernos, sería por el contrario hacer espacio en el corazón. Otro criterio sería el de buscar en la situación que sea el bienestar de todos los implicados. Esto lo mencionó mucho Máximo, él se centraba mucho en eso, Máximo el Confesor, pero también se hace mención aquí. Marcos parafrasea en varios de sus textos a algunos otros monjes. Y en este sentido él también enfatiza en que buscar el bien de todos es uno de los síntomas del ablandamiento positivo del corazón. Acuérdense que en Filocalía, por lo general, corazón se refiere al centro de la persona, a la esencia de lo que somos, a la parte más espiritual del alma, etc. Entonces, en torno al párrafo 114 y las páginas colaterales que puedan leer, les puede referir sobre este tema. En cambio, en el párrafo 150, que a mí me parece muy bueno, se los voy a leer porque es brevísimo. En el 150, Marcos de la Zeta nos dice: el que ha conocido la verdad no se opone a los eventos dolorosos. Sabe que estos guían al hombre al temor de Dios. El que ha conocido la verdad no se opone a los eventos dolorosos. Sabe que estos guían al hombre al temor de Dios. Conocer la verdad, esto implica también una reflexión hacia la propia biografía, hacia la propia vida. ¿De qué verdad nos está hablando aquí Marcos? Del conocimiento de la verdad de que los eventos dolorosos nos guían hacia el temor de Dios, es decir, hacia esa reverencia profunda de todo nuestro ser, hacia la sacralidad del misterio de Dios. ¿Cómo conocemos esta verdad sino revisando nuestra vida? Ni siquiera hace falta ser exhaustivos. Miremos los años de nuestra vida y veamos si efectivamente podemos, por propia experiencia, coincidir con la afirmación de Marcos. ¿Es verdad que de los eventos dolorosos resultan bienes? ¿Es verdad que lo que me pareció una tragedia años atrás, con el correr del tiempo se presentó como una gracia?
este es otro ejercicio muy interesante, hermanos, y es cuando uno puede verificar eso en la propia vida, que los acontecimientos dolorosos del hoy se nos presentan como una oportunidad de acercamiento a Dios. El que ha conocido la verdad no se opone a los eventos dolorosos. En todo caso, veremos surgir en nosotros, sin duda, una reacción de oposición. Ante lo doloroso, lo primero es reaccionar en contra. Es un instinto. El cuerpo-mente reacciona ante esto igual que si fuera ante un tigre que nos quiere comer o ante un ataque. Disculpen, ahí me entraba una llamada. Decía, el organismo reacciona contrayéndose y alejándose de lo que intuye como un peligro. Pero si hacemos este ejercicio, o tal vez ya lo han comprobado, cuando por experiencia decimos, cada mal que vino a mi vida, a la corta o a la larga fue un bien, si nos asentamos en esa verdad, nos va a ser más fácil no reaccionar, no oponernos a este dolor inicial, dejarlo que nos atraviese y entregarnos a la obra de la gracia. Obra de la gracia, me permito enfatizar en esto, obra de la gracia que si nosotros queremos entender con la mente, nos va a costar mucho comprender, sobre todo en el mismo momento en que ocurre lo doloroso. No hay que ir a la mente, hay que ir a la esperanza en el corazón, a la fe profunda y asentarnos en esa verdad que hemos comprobado. Bien. Entonces ahí tienen párrafos 114 y 150 y las páginas adyacentes de la obra a aquellos que creen estar justificados por sus obras. Me quedan dos notas sobre esto antes de contestar una pregunta que son colaterales. Parte de esa verdad a la que alude Marcos es el reconocimiento de que todo nos lo ha dado Dios. Reconocer que todo nos lo ha dado Dios. Todo lo que somos, todo lo que percibimos, lo que sentimos. Cuando esto se encarna en nosotros, nos es más fácil no oponernos. Es como si, creo que alguna vez lo hemos conversado, imaginen que viene un vecino y nos regala un auto. Me dice, mira, este auto a mí ya no me sirve, te lo regalo. Seguramente no era muy nuevo. Entonces, al cabo de un mes o dos, empezamos a ver que el auto tiene problemas, hay que arreglarle algunas cosas, ¿no? ¿Podríamos nosotros quejarnos con el vecino? ¿Recriminarle las fallas que este auto que nos regaló tiene? De ningún modo, porque él nos lo dio, no teníamos nada y ahora tenemos un auto, un poco maltrecho, pero lo tenemos. Entonces, este ejemplo nos sirve con el tema de la vida. No podemos quejarnos lo que ahora percibimos como defectos de nuestra vida, como fracasos, como tragedias, etc., porque se nos regaló la vida entera. Antes de eso no teníamos nada. Es un buen punto a considerar. Por lo cual, ese ejercicio que también les sugiero de verificar cómo los males se fueron convirtiendo en bienes con el transcurrir del tiempo, nos puede develar o revelar el sentido de nuestra propia historia. De esa historia que, por ejemplo, nos mencionaba Máximo, ¿no? Que había como un destino menor y un destino mayor. ¿Cuál es el sentido de mi propia historia? ¿Puedo intuirlo? ¿Puedo seguirle al rastro? ¿Percibir su aroma? ¿Hacia dónde se encamina esta vida y cuál es su significado profundo? Ese es un tema también muy interesante. Bueno, ustedes tienen 3 textos de Marcos de la Zeta en este volumen, el volumen primero, que son mucho más extensos y con mucho más contenido del que hemos podido brindar en 2 clases,
pero vamos dejando también algo para el año que viene, donde volveremos también con algo que nos faltó de Antonio el Grande, alguna clase más de Máximo, incluiremos alguna otra de Marcos y de otros monjes también, para que eso nos dé excusa de volver sobre ellos en mayor profundidad y con algunos otros temas. De todas maneras, ustedes siempre tienen los textos escaneados a mano para verlos ya mismo si así prefieren. Voy a contestar o comentar brevemente una pregunta de María, que es una participante frecuente de los comentarios, que me parece que conoce mucho de teología, y les comento esto para decirles que me recuerden, no duden en volver a escribirme en el WhatsApp o en el correo, si yo les digo, ya les voy a contestar tal pregunta y después ustedes ven que no lo he hecho en la clase. Se me puede pasar y se me pasa, recuérdenmelo sin problema, que es más un olvido o una falta de organización y tiempo que otra cosa. María nos decía, aquí estoy con el ordenador, en la clase 26, Máximo el Confesor, tercera parte, él nos decía, en el número 200, ella, perdón, nos decía, en el número 293 del Catecismo de la Iglesia Católica se lee, porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Aperta manu clave amoris creaturae prodierunt. Abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas. Qué lindo esto. Abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas. Y nos remite María a Santo Tomás de Aquino, Commentum in secundum librum sententiarum 2, del prólogo. Como les decía, se ve que conoce María del asunto, ¿eh? Entonces María nos dice, lógicamente estoy de acuerdo con ello, pero mi duda es, ¿y antes? Se refiere a antes de la creación, yo no les leo todo el comentario. Realmente nos envuelve el misterio, pero no deja de interesarme, dice María. Y después hace otros comentarios sobre la clase 26, si quieren leer el comentario completo, es precisamente en la tercera parte de Máximo el Confesor, 26ª clase. El antes. Dice que le parecen muy buenas las intuiciones de Máximo acerca de la creación. Me he preguntado en más de una ocasión si Dios creó siempre, si siempre creó. Porque para mí no tiene mucho sentido que por amor llegara un momento en que decidió crear. Y antes, yo creo que se entiende, ¿no? El tema, María, en mi opinión, es muy buena tu pregunta. A mí me parece que tenemos que considerar que el tema del tiempo es propio de la mente humana. No es algo existente en sí mismo fuera de nuestra percepción de las cosas. Es como si te dijera, el tiempo y el espacio parecieran, por supuesto esto es absolutamente condicional, el tiempo y el espacio parecieran no formar parte de la experiencia de Dios. Y fíjate que hablo de experiencia de Dios como si Dios pudiera experimentar cosas como nosotros. Uno no puede sino antropomorfizar un poco a Dios. Pero quiero decirte, el tema del tiempo y del espacio es una categoría mental. Es propio de nuestro intelecto, de nuestro raciocinio, que vive las experiencias y las ordena de modo secuencial. Las va poniendo una detrás de la otra, entonces se nos antoja el futuro delante y el pasado detrás, en una secuencia, ¿no? Como decíamos que tú misma comentas en una película, foto tras foto, fotograma tras fotograma, lo pasamos rápido y se desarrolla una película. Y a eso le llamamos el transcurrir. La vida se nos da en el marco de un tiempo
y de un espacio, esto es una extensión. Y parece que este modo de percepción que tenemos no puede darse por separado, es decir, no podemos percibir tiempo sin percibir al mismo tiempo espacio, y a la inversa. Hasta los científicos han dicho que espacio y tiempo son lo mismo, pero son lo mismo percibido de modo diferente, como si lo ajustáramos por un lado o lo ajustáramos por el otro. Pero en definitiva, y para no extenderme, tiempo y espacio son modos en los cuales representamos la percepción o, si quieres, la experiencia, modos en que representamos la experiencia. No es el modo en que las cosas son, sino el modo en que las percibimos. ¿Cómo percibe el tiempo y el espacio una mosca, una paloma, una planta, una piedra? No lo sabemos. Eso también está envuelto en el misterio. Entonces, muy interesante tu curiosidad, y entiendo que lo planteas como una mera exposición de una pregunta interior que tienes, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Es que no hay un antes ni un después para Dios, al ser omnipresente, omnipotente, omnisciente, que lo sabe todo. Pareciera, y por eso insisto siempre en este condicional, ¿no? Pareciera, porque reconozco que estamos bajando de plano a Dios y adaptándolo a nuestras categorías limitadas. Pareciera que Dios vive en un sin tiempo, en un sin espacio, en un no devenir, en un eterno ahora que para nosotros se aparece como una imposibilidad. ¿Cómo es posible un eterno ahora? ¿Cómo puede ser que no haya transcurrir? Es más, si nos lo imaginamos con detenimiento, hasta nos parece aburrido. ¿Te imaginas? Un momento quieto, todo el tiempo quieto. Nos desespera. Pero porque lo imaginamos desde una categorización muy limitada de nuestra mente. Entonces, está muy bien lo que dice, ¿no? Aceptar el misterio. No sabemos cómo es esto. Máximo nos dice que Dios todavía nos está creando mediante lo que ocurre. Es una hermosa concepción. Así que el antes, el después y todo esto nos queda en el misterio. Cualquier hermano, por favor, comenten sobre el tema, que es muy interesante si tienen algo que aportar. Y acuérdense que me voy a olvidar de muchas preguntas, porque a veces los comentarios no los apruebo yo. Entonces a veces me salteo de leerlos. Insístanme que no hay inconveniente, y poco a poco lo vamos a ir comentando entre todos. Bueno, ¿qué me queda de esta clase? Yo creo que ya está. La próxima clase la voy a hacer, si Dios quiere, Dios mediante. Hoy es sábado, la voy a hacer el próximo viernes. Así de a poquito, de un día o dos, vamos recuperando alguna que ha quedado atrasada. Les mando un abrazo fraterno, muy grande para todos, invocando el santo nombre del Señor Jesús.